Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Yo soy Belén Virasoro, junto con Ignacio Andino y Luciano Pompermayer, y en nombre del Grupo de Estudio de Enfermedades Reumatológicas Oculares, les damos hoy la bienvenida a este encuentro virtual. Como todos sabemos, muchas de las enfermedades que vemos los reumatólogos tienen impacto en el ojo, y esto es por esto que nos parece imprescindible este trabajo conjunto entre reumatólogos y oftalmólogos, y con esto en mente creemos que es importante empezar a tener un idioma común para que nos podamos entender entre ambas especialidades. Un poco por esto surgió esta charla, cuyo objetivo es comprender cómo evalúan los oftalmólogos la actividad inflamatoria ocular, y para esto nos acompaña hoy el doctor Pablo Franco. Pablo Franco es jefe de uveitis del Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Así que bueno, muchas gracias Pablo por estar acá hoy con nosotros. Y bueno, queremos agradecer también antes de empezar a la Sociedad Argentina de Reumatología por brindarnos este espacio para poder empezar a hablar un poco más de estos temas. Te damos la bienvenida, Pablo, cuando Bueno, quieras, puedes gracias. compartir tu Gracias pantalla. Belén, Luciano, Ignacio. Bueno, me contactaron, como dijiste vos, para que hablemos y sigamos el camino de, no sé, de juntarnos y de poder hablar un mismo idioma. Así que yo les voy a presentar un poco, entonces, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del oftalmólogo, cómo es que evaluamos si un paciente está inflamado o no, cuánto. Y quería empezar mostrándoles que básicamente ustedes nos derivan pacientes porque temen que hagan manifestaciones extraarticulares, como puede ser la uveitis, la escleritis, ¿sí? O el ojo seco, o pacientes que están con tratamiento con corticoides, que ustedes saben que pueden desarrollar glaucoma o catarata, ¿sí? Entonces nos derivan esos pacientes, tratamiento con hidroxicloroquina para ver que no tengan toxicidad, y también enfermedades digamos, que compartimos, que están con inmunomoduladores que los ponen ustedes, a pedido nuestro, que son pacientes que también compartimos. Yo he hablado con muchos reumatólogos y diariamente tengo contacto, y entonces sé que ustedes tienen este tipo de cosas, yo las veo arriba del escritorio, del consultorio de los médicos, estos tipos de test y de score que son muy precisos. Yo entiendo que para un estudio clínico son mucho más precisos que para la clínica, o nos llenan todos los números, pero usan esto, y usan esto para hablar entre ustedes y de saber si el paciente, no sé, tiene 6 o 8 de un DAS o DAS, no sé, ese tipo de cosas. Puse ahí, robé 2 fotos para ponerle, para que sepan que yo conozco esto, y que sepan que nosotros no tenemos esto, así, tan organizado como lo tienen ustedes. O quizás me parece a mí muy organizado, quizás ustedes me pueden decir, no es para tanto, pero a nosotros nos choca ver que puedan tener este diagrama así, y este diagrama se repite de distintas maneras. Yo veo que en historias clínicas está y todo. Nosotros tendemos a una cosa más simplista, y a devolverles cosas, con interconsultas de ustedes, devolverles cosas así como esto, todo ok. Y entonces por eso, la idea de esta charla, decir todo ok, y esto yo muchas veces lo hablo, es, esto no alcanza para que ustedes entiendan cómo está su paciente. Ustedes, yo sé que sienten que se metieron en un agujero negro donde no sale ni la luz de ahí. ¿Qué es lo que pasó con mi paciente que fue a ver al oftalmólogo, que me devolvieron que estaba todo ok, la hidroxicloroquina todo ok, el paciente con corticoide no tendrá presión, no tendrá catarata, ¿no? Entonces, pero en el punto de vista de la uveitis específicamente, de lo que yo les voy a mostrar qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que miramos nosotros, y entonces, si ustedes lo entienden mejor, nos van a preguntar más directamente y quizás consigan respuestas mucho mejores. Ya recuerdan todos que la uveitis, voy a poner acá un puntero, no, perdón, el láser, recuerdan la córnea en la parte bien de adelante, acá está lo que es la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, y lo que es el segmento posterior, que es toda la parte de atrás del ojo. En rojo está la coroides. En general lo que hay en la uveitis es una inflamación en la coroides. En alguna parte de la coroides, el iris, el cuerpo ciliar, o la coroides en sí, en alguna parte de la uvea, esto es lo que se llama uvea, hay inflamación, y la inflamación compromete las estructuras que están adyacentes. Puede comprometer, hacer una corioretinitis, o puedes tener una iritis, y entonces el segmento anterior se inflama y se pegotea en el iris alpitarino. Depende de la zona donde esté inflamado, vamos a tener complicaciones. Esto le quería hacer recordar también que el término uveitis engloba un montón de enfermedades. Para nosotros, los oftalmólogos, hasta que no me decís si es infecciosa o no infecciosa, no me hago una representación de qué estábamos hablando. Uveitis es una inflamación intraocular
que puede ser infecciosa, y esas pueden estar relacionadas a una enfermedad sistémica o no relacionadas a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, la toxoplasmosis es por lejos la uveitis posterior más frecuente de todas en nuestro medio. Uveitis posterior. La uveitis más frecuente es la uveitis anterior, y la uveitis posterior más frecuente es la toxoplasmosis en nuestro país. Pero bueno, puede estar relacionada a una sífilis, a una tuberculosis, o puede ser un herpes virus que está produciendo una retinitis. Nosotros hoy vamos a hablar un poco más de las no infecciosas, que son las que más van a ver ustedes, o que vamos a compartir con ustedes. Pueden estar relacionadas a una enfermedad sistémica, como las espondilotropatías, o la psoriasis, que está dentro de una espondilotropatía, o no relacionadas, realmente ser solo inflamaciones intraoculares sin ninguna manifestación sistémica, como es el Behçet, o la coroiditis multifocal con panuveitis, que son por suerte muy poco frecuentes. También a veces en los servicios de uveitis nos derivan pacientes porque parecen una inflamación ocular y en realidad son un síndrome de enmascaramiento, en realidad tiene un proceso maligno, una leucemia, un linfoma, y lo que vemos no es inflamación, sino son las células que están dentro del globo ocular. Ustedes saben que las separamos en anteriores, las que están por delante del cristalino, intermedias, las que inflaman lo que se llama la pars plana, inflaman esta parte intermedia del ojo, y su foco más importante de inflamación es el vitrio. Acá es el humor acuoso, acá en la intermedia es el vitrio que se pone turbio, y en las posteriores lo que está inflamado suele ser la retina, el nervio óptico, la coroides, y a veces hasta la esclera. Hay escleritis posteriores, se inflama la esclera acá atrás, y eso compromete todo lo que es la parte del segmento posterior. Esto es importante, la localización es importante para el diagnóstico. Las espondilotropatías suelen ser anteriores. Las enfermedades inflamatorias intestinales también, al igual que la AIJ. En cambio, el Burkitt-Yoneski-Arada va a tener una panuveitis, y las enfermedades como el Behçet, el Behçet específicamente da de todo, puede ser posterior, puede ser una panuveitis, lo que sí es siempre recurrente. La sarcoidosis anterior y panuveitis también. La esclerosis múltiple es de las pocas que da uveitis intermedias. De las uveitis intermedias que vemos nosotros, que son muy pocas, alrededor de un 8 o un 10% pueden ser esclerosis múltiple. O sea que tampoco es muy frecuente porque es de las menos frecuentes que vemos. Bueno, la psoriasis y la artritis reumatoidea, sobre todo la artritis psoriásica, es la que puede dar uveitis anterior. Bueno, ustedes saben que la uveitis anterior normalmente se presenta de manera brusca. Normalmente, le digo, es este ojo rojo, doloroso, con fotofobia, que no pasa desapercibido. Este paciente va a la guardia. Les puede caer a ustedes también, porque como ustedes son el reumatólogo, puede ir a decirles qué me pasa en el ojo que está rojo. La realidad es que hay que revisarlo con una lámpara de hendidura para entender bien qué es lo que está pasando, porque este ojo así puede ser una úlcera de córnea, un ojo seco, una conjuntivitis o una uveitis. No lo pueden saber mirando de afuera nada más. Acá ya no hay duda que hay una uveitis porque hay hipopio. Esto seguro es una uveitis. En los niños, en la AIJ, pueden aparecer estas uveitis así tan agresivas, con hipopión, en un ojo blanco. Por eso los chicos hay que hacer los controles reglados. Cada 3, 4 meses no hay que preguntarles si ve mal, si le duele, porque estos chicos no hacen eso, sino que se presentan con un ojo blanco, pero que está con una inflamación tremenda. Lo normal en el adulto es ver esto, este tipo de inflamación. ¿Sí? Y lo que va a mirar el oftalmólogo, lo que vamos a mirar nosotros, es lo que denominamos Tyndall. Y eso está basado en un efecto óptico. Fíjense, este frasco es esto es agua sin nada flotando, ningún coloide, nada, como debería ser el humor acuoso. Y que cuando pasa la luz, bueno, en este caso es un láser, pero la luz, a través de un líquido que sí tiene partículas flotando, se ven esas partículas, como refractan la luz. Entonces, este efecto Tyndall es que nosotros vamos a buscar en el humor acuoso para ver que hay realmente glóbulos blancos en el humor acuoso que no deberían estar allí. Entonces, cuando miramos con la lámpara de hendidura, entre los dos haces de luz, el que se forma en la córnea y el que se forma en el iris, en el medio vemos las partículas, como se ven en esta foto. El paciente tiene una inflamación severa. Y si tenemos una escala, hubo un consenso y se midió una escala y se dijo, bueno, ¿cómo vamos a poner en números esto? 0 cuando no tiene ninguna, 0,5 hasta 5 células. Y esto es midiendo, miren la luz, esta es una luz toda expandida en toda la córnea, debe tener 12 milímetros. Para contar esto, nosotros cerramos la luz en un cuadrado de 1 por 1. Dentro de ese cuadrado contamos. Si hay hasta 5 células es 0,5. Por ejemplo, si hay 10 células, es que tiene una cruz de tinta. 2, 3, 4, más de 50 células, es una cosa casi incontable, decimos que tiene 4 cruces de Tyndall. Normalmente un paciente con 4 cruces debe tener
normalmente tiene hipopio ya. Tiene tantas que decantan. Si ustedes me preguntan en historia clínica si yo escribo si tiene 23 células, jamás. Uno pone 2 cruces y el otro sabe que andaba entre 16 y 25, y cuando lo ve la otra semana o 20 días después, y tiene, por ejemplo, entre 6 y 10, uno dice, bueno, ahora bajó de 2 a 1. Nadie pone la cantidad de células, salvo en los clinical trials que nos hacen poner el número exacto de células. Se diseñó un equipo capaz de contar las células, pero la verdad es que no es reproducible los datos que da. A veces cuenta más, a veces cuenta menos. Piensen que esto se está moviendo. Nos cuesta a nosotros y al equipo también. Así que por ahora no hay un equipo estandarizado para contar células en la inflamación del ojo. Normalmente se debería ver así. Las en la córnea, las en el iris, nada en el medio, y en el paciente con uveitis es así como lo vemos. Existen otros signos de inflamación en la cámara anterior, pero esos signos son de inflamaciones, pueden ser de inflamaciones pasadas, no hablan de actividad actual. Un paciente puede tener flare. El flare es la presencia de proteínas en el humor acuoso. Cuando se rompe la barrera hematoacuosa, empiezan a pasar células y empiezan a pasar proteínas. Cuando esto se restituye, normalmente las células desaparecen, pero las proteínas todavía siguen ahí y algunas siguen pasando. Es decir, que un paciente nosotros que no tiene Tyndall lo consideramos inactivo a pesar de que tenga flare. Normalmente cuando arranca, cuando está bien agudo, tiene todo. Tiene flare, tiene precipitados, como se ven acá, y tiene el Tyndall. Pero a medida que va mejorando, puede seguir manteniendo el flare, puede seguir manteniendo los precipitados que se van siendo de a poco, tardan en irse, pero lo que nosotros miramos como actividad es el Tyndall. Si uno dice que tiene Tyndall 0 y está con esto, bueno, esto ya se le va a ir. Vamos a esperar que se vaya. O lo miraste mal y sigue teniendo Tyndall, que es otra cosa que nos pasa, que mira bien, porque a veces es dificultoso verlo cuando tiene tantos precipitados. Pero el concepto es que el Tyndall es la marca de actividad en la cámara anterior, no así estos dos signos que también son importantes, pero no son marcadores de actividad. Entonces, primero, ¿cómo evaluamos? Con Tyndall. ¿Todas las uveitis tienen Tyndall? No todas tienen Tyndall. Puede haber otros signos de actividad que el paciente esté con una gran uveitis y no tenga Tyndall. Es raro, pero hay algunas y ahora en un ratito se las voy a mostrar. La uveitis anterior es importante porque a pesar de que la mayoría no va a perder visión, es decir, que va a andar muy bien, la inmensa mayoría, hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, a 15 años, le marqué uno, llega hasta 30, a 15 años hay un riesgo de moderada pérdida de visión y de severa. Severa es menos de una letra del cartel grande, ustedes ven la E grande, este 3% no llega a ver esa letra o menos que eso. Esto es un 3%, no es tanto, pero siempre pensemos que la uveitis suele aparecer en pacientes entre 30 y 50 años. Entonces, tener un 3% de pacientes de entre 30 y 50 años que no ven ni una letra del cartel es un poco preocupante desde el punto de vista socioeconómico también. No solo médico, sino desde el punto de vista de lo que puede impactar en la población activa. Entonces, es verdad que no suele ser tan terrible porque estos números en las uveitis posteriores son mucho mayores. En los uveitis posteriores a 15 años pueden tener el triple de pacientes con moderada y severa pérdida de visión. En realidad es bastante más, es entre un 10 y un 15%. Entonces el anterior es mucho menos, pero sin embargo está la posibilidad de que el paciente pierda la visión. ¿Y por qué puede perder la visión? Porque esa inflamación que se produce en la cámara anterior produce lo que llamamos sinequia, que es el pegoteamiento del iris al cristalino que está por encima, perdón, que está por debajo. Acá lo que pueden ver es una membrana de fibrina que hizo que se pegue toda esta parte del iris. Si yo quiero dilatar, este paciente no dilata, está pegoteado hasta acá. Cuando esto apenas aparece, es muy probable que se pueda esto disolver, el humor acuoso es capaz de disolver la fibrina que se juntó, siempre y cuando el tratamiento sea instalado rápido y de manera agresiva. Estos pacientes, yo veo un paciente así, le pongo las gotas de corticoide cada 1 o cada 2 horas, normalmente cada 1 hora si llega a salir algo así. ¿Querés que esto termine rápido y si en lo posible se desvanezca esta membrana? Junto con los dilatadores, que hacen fuerza para que el músculo se contraiga y se dilate la pupila. ¿Y por qué esto puede traer problemas de visión? Porque ustedes recuerdan que el humor acuoso se forma en la cámara posterior, y por la pupila pasa a la cámara anterior, por el ángulo esclerocorneal, pasa al canal de Schlemm, y por el canal de Schlemm a las venas, y va a la circulación sistémica.
Este circuito, si yo voy pegoteando el iris alrededor del cristalino, cada vez se va dificultando más, y además las sinequias pueden ser posteriores, cuando se pega el iris al cristalino, o pueden ser anteriores, cuando el iris se pega a la córnea. Y hay lo que se llaman sinequias anteriores, periféricas, que se pega el iris acá en el ángulo, y me va cerrando el ángulo, y eso va haciendo que aumente la presión intraocular, porque va teniendo menos área de filtrado este ojo. No puede salir el humor acuoso, se va quedando, y se produce igual. Entonces ese paciente empieza a tener presión ocular, y el presión ocular con daño en nervio óptico es lo que denominamos glaucoma. Es decir, que alguien que tiene solo presión ocular puede ser algo transitorio, no tiene por qué ser glaucoma. Glaucoma es el daño crónico por la presión ocular. Este es un paciente, fíjense, está sinequiado, decimos nosotros, tiene una seclusión pupilar en 360 grados, y entonces el humor acuoso, esto es una tomografía óptica del segmento anterior, es un scan hecho con un láser. Fíjense cómo se abomba, le decimos iris bombé, porque el humor acuoso que quiere pasar por acá, por la pupila, no puede, entonces empuja el iris, empuja porque se está produciendo, pero no está pudiendo pasar. Y la solución a esto es hacerle un agujero acá, a lo que llamamos iridotomía, para que pase el humor acuoso. Y una vez que pasa, equilibra las presiones y se vuelve a abrir el ángulo, como se ve acá. A este paciente le hicieron un agujerito con el láser, esta partecita negra que se ve acá es el agujerito con el láser. Entonces, acá no se ve, pero debe estar el agujero, él puede pasar y el ángulo vuelve a su lugar y baja la presión. Si todo salió bien y no se pegoteó el iris a la córnea, porque lo hiciste más o menos rápido, el paciente no va a seguir teniendo hipertensión ocular y no va a tener glaucoma y no se va a quedar ciego. Hay casos en los que el láser no se puede usar porque el paciente está muy inflamado y la córnea no te permite hacerle láser, no ves bien, no puedes disparar. Entonces hacemos una cosa quirúrgica. Esto es un agujero con una tijera, acá y acá. Normalmente cuando subimos un paciente, digo porque el quirófano nuestro está arriba, pero puede bajarlo si está abajo, pero digamos cuando vamos al quirófano, lo que hacemos es con la tijera hacer 2 agujeros grandes. Miren lo que es esto, ¿no? Pues este paciente, si llegó a esto, es porque tiene una uveitis bastante importante y queremos que no se vuelva a tapar nunca más hasta que le operemos una catarata, que obviamente este paciente además tiene catarata. ¿Por qué no hacemos todo junto? Porque en la cirugía de catarata se produce inflamación, este paciente ya está inflamado, y sería como, digamos, hacer un reemplazo de cadera con una inflamación en la cadera, ¿no? La lente intraocular se va a torcer, la va a expulsar, va a haber muchas complicaciones. No se opera ningún paciente antes de los 3 meses de tener el ojo frío, el ojo sin ninguna inflamación. Esto lo hacemos con la lente, con la luz, con la lámpara, iluminamos la retina, y fíjense cómo la luz vuelve de la retina, vuelve roja, en realidad la retina es transparente, lo que vuelve rojo es de la coroide, y acá se nota que hay un agujero, esto se llama retroiluminación positiva, es decir, el agujero está funcionando, yo sé que la periférica que se hizo funciona. Se fijan acá, miren, quedó una sinequia acá, otra acá, pero dilató bastante. Entonces lo que les mostraba recién es importante porque fíjense las principales causas que llevan a la pérdida permanente de la visión en los pacientes con uveitis anterior, que son los pacientes que más van a ver ustedes. La primera causa, 30% en los que tienen moderada pérdida de visión y 36% en los que tienen severa pérdida de visión, es el glaucoma uveítico. Entonces, una cosa que uno puede, digamos, hacer con sus pacientes que están siendo controlados por uveitis. Ustedes tienen un paciente con una espondilitis anquilosante que hace uveitis de un ojo, del otro. Es mandar una notita al oftalmólogo y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo anda la presión? Porque es la primera causa por la cual mi paciente se puede quedar ciego, por el glaucoma. Entonces, cuando le derivan al paciente o algo, si tiran esa pregunta y se pueden quedar más tranquilos y anotar en su propia historia, la presión del paciente, que normalmente es entre 10 y 20, 21 como máximo, está ahí 16, 17, es una presión normal. Y si no es normal, ¿qué gotas está usando para el glaucoma? No está usando nada. Pasa, ¿eh? ¿Tiene glaucoma? Sí, pero no las uso más las gotas. Estos pacientes son crónicos. Estos pacientes, como ustedes saben, hacen abandono de todo, de la medicación que le indican ustedes, de la gota que le indicamos nosotros. Y la principal causa es esta. Si les puede quedar ciego un paciente con uveitis anterior, sí, por glaucoma. Lo otro es el edema macular cistoide. Eso es más difícil de tratar. De hecho, no tenemos un gold estándar de tratamiento para esto. Por suerte es un poco menos frecuente, pero no mucho menos. 27%, vean, en esta serie, ¿no? 25% es la severa causa.
El edema macular se produce porque los factores inflamatorios en la cámara anterior no se quedan ahí y son capaces de difundir a la parte posterior del ojo y producir una inflamación en la retina. Entonces, esa inflamación en la retina produce el edema macular crónico, y eso va a llevar paulatinamente a la pérdida de visión. Con lo cual, cuando nosotros vemos un edema macular cistoide, lo tratamos enseguida tratamos. Y la otra causa, les puse las tres primeras, son las como cicatrices corneales, que están dadas muchas veces porque se pega el iris al cristalino, el iris a la córnea, perdón, esos pegoteamientos que les decía, y también por lo que se ve más en los chicos, en la AIJ, que son la queratopatía en banda. Se empieza a depositar hidroxiapatita de calcio en la córnea, y empieza a formar cicatrices, y el paciente va perdiendo la visión por esa causa. Les muestro un segundito un caso, un varón de 28 años de edad, no puede dejar los corticoides tópicos porque la uveitis anterior le recurre. Este es un paciente, un chico con AIJ, pero ya tiene 28 años. Este ya pasó del pediátrico al reumatológico, al reumatólogo adulto, perdón, del pediátrico al reumatólogo al adulto. Él se estaba tratando con metotrexate, con la enfermedad controlada, y 2 miligramos de prednisona a día, pero seguía haciendo uveitis anteriores. Y su visión era de 3 décimas. Él me aseguraba, yo la primera vez que lo veo, es afáquico, le sacaron la catarata, le sacaron el cristalino ya. Afaquia es que no tiene más cristalino, tiene glaucoma, y para su glaucoma tuvieron que poner un dispositivo de drenaje. Además, la gravedad de este paciente es que el único ojo que ve es este, y sigue haciendo recurrentes uveitis. No podemos permitir que el paciente recurra con las uveitis, porque eso es otra de las causas por las cuales o va a tener glaucoma o va a tener edema macular cistoide. O las cicatrices también. De hecho, fíjense, el ojo que ve es este, que tiene una córnea muy bien, pero si miran en los bordes, algo de queratopatía en banda tiene, no es como este ojo que le está tapando toda la córnea, pero además este ojo está ciego por el glaucoma. Este tiene la válvula puesta hace unos 8 o 10 años, y todavía funciona, pero les voy a mostrar el estudio que tengo yo del hospital, que es este, en el cual se ve el edema macular. Esta es la mácula, que debería ser plana, y está con estos quistes negros, ¿ves? Este es el líquido que se juntó, y este paciente por eso está viendo 3 décimas, debería ver más. Y después de una inyección de triamcinolona, la misma que son ustedes, periocular en este caso, o intraocular se puede usar también, el edema mejora mucho. Este paciente pasó de las 3 décimas a las 8 o 9 décimas de visión, más de eso no ve, pero ve muy bien. Y de hecho, a este paciente lo escalamos en el tratamiento, hablamos con el reumatólogo, y lo pasamos a anti-TNF, porque las recurrencias de las uveitis eran muy seguidas, y además estaba teniendo otras complicaciones. La verdad es que después de eso estuvo 2 años sin edema macular, y hace poco lo vi de nuevo y tuvo un edema y lo volví a inyectar. No hay nada que dure para siempre, pero por lo menos estuvo 2 años sin gotas, sin nada. Y ahora vamos a ver cómo anda de nuevo, ¿no? La uveitis intermedia, voy a hablar muy poco, son muy poco frecuentes. Los pacientes se quejan de ver moscas, de ver turbio, de ver nubes, y es porque el vítreo se pone así blanco como se ve acá. Estas son las opacidades vítreas. Estos son los bancos de niebla, que son como esto, pero más denso, y normalmente en el sector inferior del globo ocular. Bueno, le decimos mirá para abajo y miramos ahí, se ve eso. Y las bolas de nieve, que son estas pelotitas de acúmulos de glóbulos blancos flotando en el vitrio. Entonces, en estos pacientes lo que vamos a mirar es esto. Estos pacientes hacen Tyndall. 0,5, una cruz, pero no es lo que nos marca que es tan terrible. Lo que nos marca su gravedad o su inflamación es cuánto ven, y si no ven es por esto normalmente, o por la complicación más frecuente, que es el edema macular. Estos pacientes tienen un 30 a un 40% de edema macular. Estos sí que son más frecuentes todavía, el edema macular en estos pacientes. Entonces, ante el edema macular o la aparición de haze vítreo marcado, estos pacientes nosotros los inyectamos con corticoides perioculares. Triamcinolona también es una de las cosas que más usamos. Por lejos, la causa más frecuente es la idiopática. Nunca le encontramos nada. Normalmente son chicos de entre 15 y 25 años. Esclerosis múltiple y sarcoidosis son las otras causas que siempre tratamos de descartar, pero son mucho menos frecuentes. ¿Cómo medimos el haze vítreo o digamos la vitreitis, que también le decimos así? Tenemos también una escala de acuerdo a las estructuras que podemos ver. Este tiene 0, se ve perfecto. Este es el 0,5, que es trazas, algo no está del todo nítido, fíjense, se pierde un poco.
en lo que es el score 1 se ve bien el nervio óptico, se ven bien los vasos, pero empiezo a perder detalles sobre la capa de fibras. ¿Ven estas pequeñas líneas? Son la capa de fibras, son los axones que forman las ganglionares que se van a ir al nervio óptico. Normalmente se ven. Acá ya casi no las puedo ver. Cuando tiene dos cruces, se ve el nervio óptico y los vasos, pero bastante más difícil. Acá solo el nervio óptico, acá no se ve nada. Normalmente decimos que un paciente mejora cuando baja 2 puntos en el score. Estaba en 3, pasó a 1, es una mejoría significativa. Cuando pasa de 3 a 2, está mejorando, pero todavía no podemos decir que es tan significativo. Pero uno tiene en la cabeza este score para manejarse con las vitreitis, y que aparecen en las intermedias o en las panuveitis. Entonces evaluamos Tyndall y evaluamos vitreitis. Esas son las dos primeras cosas que vimos. Y acá se complica un poco más, porque hay varias cosas que pueden aparecer. Lo primero que miramos en una uveitis posterior o en una panuveitis es si tiene o no papilitis. Fíjense en el nervio óptico, los bordes de este nervio óptico no son para nada claros. Este paciente tiene una papilitis. Este paciente también tiene una papilitis, y ya no es tan notorio. Fíjense que los bordes bastante se ven, pero está muy roja esta papila. Este no es el color normal de una papila, tiene que ser un poco más rosada. A esto le llamamos hiperemia papilar. Y uno entrenándose va viendo que no está del todo bien este paciente, que uno tiene una sospecha de que esa papila, aunque el paciente esté viendo bien, esa papila debe estar mal. Y después le voy a mostrar uno de los diagnósticos por imágenes que hacemos para ver esto. Acá hay otro paciente que tiene una papilitis, esto está inflamado, acá no veo el borde, pero es prestada. En realidad lo que tiene acá es una corioretinitis que está afectando el nervio óptico, y con el tratamiento, cuando mejora esto, también mejora el nervio óptico. Acá no hay nada que esté, acá hay una papilitis franca, y acá hay una papilitis porque está adyacente al foco inflamatorio. Lo que sí tienen en común es que todas estas las tratamos en general, casi siempre con corticoide, en altas dosis como hacemos nosotros, porque el nervio óptico es una estructura que si se daña, después no tenemos capacidad de recuperarla. Entonces, tanto este paciente como este, lo tratamos con dosis alta de corticoide porque queremos que resuelva lo antes posible. Esto que ven acá es lo que llamamos estrella macular, y es característica de las neuroretinitis. Esto lo más probable es que haya sido una Bartonella o una toxoplasmosis, son las dos causas más frecuentes de que cuando el paciente va curando aparece la estrella, y cuando aparece la estrella nos quedamos tranquilos nosotros, porque quiere decir que esto está mejorando y el paciente va mejorando la visión. Cuando aparece esto, en general ya ve bien. Y después estos depósitos se terminan yendo todos. Lo que les decía recién, este paciente que tiene la papila rosada además, cuando uno hace una RFG y le inyecta la fluoresceína, ves como la fluoresceína puede salir a través de pequeños vasos y decís, este paciente tiene papilitis, claramente. Y la otra que usamos es la tomografía de coherencia óptica, como les mostré antes con el edema macular, también podemos ver la capa de fibras. Y si miran bien, acá, este ojo, este nervio óptico, acá tiene unos pliegues. Eso es seguro que es inflamación, que acá ya no los tiene más después del tratamiento, esos pliegues. A estas rayitas que se ven acá. Y por otro lado, este estudio es no solo cualitativo, sino que es cuantitativo. Me dice, la capa de fibras globalmente mide 167. Y después del tratamiento, 136. Y lo normal es que mida alrededor de 100, 110. Todavía sigue inflamado. De hecho, este perfil que ven acá debería ir todo por lo verde para que yo diga, bueno, este paciente está normal. No, sin embargo se va por arriba de lo verde bastantes, no como antes, que era un desastre, pero basta. Entonces, tenemos manera de decir que tiene papilitis, de medirla y de cuantificarla. Coroiditis es otra cosa que buscamos, la inflamación de la coroides. Fíjense, este paciente como tiene focos blancos, y la coroides nosotros la miramos a través de la retina está por encima, estos vasos pasan por arriba, y pasan sin ser molestados prácticamente, así que este paciente tiene solo la coroides inflamada. Somos capaces con el OCT de ver la coroides. Fíjense, de acá a acá estamos viendo un tejido que está inflamado, que es la coroides, que debería ser mucho más fino. Además de que vemos que hay líquido subretinal. Esto está líquido subretinal, líquido interretinal. Este paciente tiene un tipo de coroiditis rara que se llama coroiditis, es una coroiditis multifocal aguda posterior placoide. Y cuando uno le inyecta fluoresceína se pueden ver cómo estos focos dejan pasar la fluoresceína y se van uniendo. Ahora fíjense este paciente de acá cómo mejora con el tratamiento.
esos que eran coroiditis inflamatorias, ahora pasan a ser pequeñas cicatrices en la coroides. Por suerte la retina parece estar bien, fíjense que no se ve nada. Y ahora la coroides mide esto. No esto que yo veía acá, sino que cuando pongo los calipers los puedo poner hasta acá. Ahí está la coroides normal de este paciente. Entonces puedo ver y medir la coroiditis, y puedo ver la resolución en la fotocolor, por ejemplo acá, cómo las cicatrices quedaron, y si este paciente me dice que no ve del todo bien, le creo, porque alguna de estas cicatrices puede comprometer la visión. Eso era coroiditis, y esto es retinitis, la inflamación de la retina. La otra era profunda, y se veía bien algodonosa, y en cambio esta es más blanca y compromete la superficie de la retina. Las retinitis suelen ser infecciosas. Cuando nosotros vemos una retinitis pensamos primero siempre en una infección. Este es el clásico citomegalovirus de un paciente de HIV con menos 50 CD4. Este es el clásico toxoplasmosis, la cual, fíjense, esto es una cicatriz anterior y este es el foco nuevo. Normalmente la toxoplasmosis típica tiene el foco de corioretinitis con pegado el foco de corioretinitis cicatrizal previo. Miren el nervio óptico cómo está comprometido. Este paciente hay que darle. Bueno, nosotros damos pirimetamina, citromicina, depende, Bactrim y prednisona. Y esta es una retinitis en un paciente con BC. En cielo blanco que está, hay vasculitis, el BC obviamente tiene vasculitis, y tiene una retinitis que avanza así, que también puede ser parecida a un herpes, pero bueno, el contexto clínico es totalmente distinto del paciente con BC. Los pacientes con BC tienen retinitis. Esta es una vasculitis. Fíjense, este paciente es una foto, este aparato es un aparato nuevo que saca fotos, que hasta sin dilatar te puede sacar la foto, y puede llegar hasta el ecuador del ojo. Es decir, normalmente yo les he mostrado fotos como esta, fíjense, estas son fotos de 50 grados, y estas son fotos de 120 grados, mucho, mucho más amplias. Cuando le hacemos parece casi normal, pero miren cómo se ven los vasos, cómo pierden la fluoresceína. Este paciente tiene una periflebitis. Las venas están inflamadas. Este es un paciente con una uveitis intermedia, que el vitrio está muy transparente, pero también puede hacer vasculitis de este tipo. Entonces, miramos la vasculitis, miramos la retinitis, y acá hay un poco más de vasculitis. Fíjense, este es un paciente con una enfermedad de Bergschott, cómo esta arteria está comprometida, lo mismo que esta de acá. El Bergschott se caracteriza por tener, además, un montón de lesiones coroideas, como estas ovaladas, del lado nasal sobre todo. Entonces también nos da datos de que esta vasculitis es por esta enfermedad. La vasculitis que les mostré recién es un tipo de vasculitis un poco más benigna, porque no es oclusiva. En cambio, estas que están acá, fíjense acá, cómo este vaso que viene acá debería seguir, y está blanco. No circula más. Miren acá. Cuando un oftalmólogo les deriva a un paciente y le dice tiene una vasculitis oclusiva, casi le diría créanle el 99%, porque no es difícil de ver esto. Este paciente necesita internación, psicofamilia, no sé, y a veces hacer diagnóstico, porque nosotros les vamos a decir, tengo un paciente que tiene una vasculitis oclusiva. Gracias. Porque la verdad que si es lúpico, o si es un BC, o la verdad que a veces nos sobrepasa, o muchas de las veces. Este es un paciente con BC, este es un paciente que lo estamos estudiando, todavía no sé qué vino la semana pasada, y esta es una paciente con lupus, que cuando fue al control de su nefróloga, le dijo que la nefróloga anotó aceite en la orina de 24 horas, no puedo leer lo que escribiste ahí. ¿Cómo no puedes leer? Acá está el oftalmólogo que te vea, y así estaba. No había consultado por nada. No, me está costando mirar. Entonces, las vasculitis pueden ser oclusivas y no oclusivas. Las oclusivas son una emergencia para nosotros. Entonces, ¿cómo evalúa el oftalmólogo? 1, Tyndall. 2, vitreitis. Y 3, sobre todo para lo que es posterior, papilitis, retinitis, coroiditis y vasculitis. Acá no tenemos esas clasificaciones como les mostré en las primeras dos. La verdad es que le decimos si está o no está, si es mucha o es poca. En realidad, si un paciente tiene vasculitis, punto, tiene vasculitis. Es mucha, tiene vasculitis, hay que tratarlo. Y lo mismo con las otras 3. Entonces, la evaluación de la actividad va a depender de la patología. Las uveitis anteriores, no voy a buscar vasculitis. Por supuesto que le hacemos un fondo de ojo y lo miramos, pero normalmente no van a tener vasculitis. Lo que nos va a marcar la gravedad o la actividad va a ser el Tyndall.
Y lo que vamos a tratar de prevenir es el glaucoma y el edema macular. Para prevenir ambas hay que tratar a los pacientes. Es verdad que los tratamos a los pacientes con corticoides y muchas veces van a ser glaucoma por culpa del tratamiento y no porque ellos no vengan y no por... Ahí se nos complica un montón el tratamiento. Y a veces tenemos que requerir a ustedes para a ver si podemos escalar el tratamiento a un anti-TNF, algo, pues ya no podemos usar más corticoides de manera tópica o intraoculares, mucho menos, sumen más la presión. Bueno, en las intermedias vamos a ver el TINDAL y la vitreitis, y el edema macular es lo que más nos va a preocupar. Y en las uveitis posteriores, todo lo que le dije recién, y lo que nos preocupa es la atrofia de papila, por eso queremos una papilitis, tratarla rápido. Las cicatrices corioretinales, ese paciente que le mostré con las cicatrices, las tuvo lejos de la mácula, por suerte, pero la próxima vez que la tenga, la puede tener en la mácula y perder la visión de lectura, con lo cual no queremos que tengan nuevas recrudescencias o nuevas reactivaciones, ¿sí? Y también hacen mucho edema macular, por eso mantener la inflamación lo más baja posible es muy importante. Estoy seguro que nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes puntos de vista, pero en realidad queremos lo mismo, queremos que los pacientes tengan controlada la enfermedad con la menor cantidad de complicaciones posibles. Así que cuanto más trabajemos juntos, yo creo que más vamos a poder ayudar a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, primero felicitaciones, muy claro, rescata lo que dijo Belén al principio y lo que intentamos hacer con el grupo de, primero, desasnarnos de un montón de cosas que las creíamos sabidas y en realidad no conocíamos bien, lo enriquecedor que es el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, el apoyo que estamos recibiendo tanto de la Sociedad Argentina de Reumatología y a través del grupo de estudio de GESAR, como para de a poco ir desasnándonos, como decía, de todas estas cuestiones. Hay algunas preguntas que fueron haciéndose en el chat, así que yo te las voy a ir trasladando. Sí. Respecto a uveitis anterior, al principio dice la doctora Marcantoni, si en los niños con uveitis se debe tomar la presión en todas las consultas de evaluación, porque ella refiere que no siempre se informa. Es verdad, es verdad. Los niños, si vos me preguntás si deberíamos, sí deberíamos tomar en todas las consultas, la verdad que sí. Es difícil. Viste que tenés que, para tomar la presión hay distintos equipos, pero normalmente el más usado tenés que apoyar el aparato en el ojo, tenés que ponerle gotas de anestesia y apoyar en la córnea y tocar el ojo para ver qué presión tiene. Ese es el más exacto. Después hay unos que tiran aire, hay otros que golpean más de otra manera, pero deberíamos usar ese. Y yo te digo, no veo muchos chicos, trato de no verlos. Por suerte la doctora Tártara del Gutiérrez, si quieren anotar, es buenísima, y yo le mando muchos de los pacientes que tengo que son niños. Pero la realidad es que cuando viene un niño, lo que tratamos es que no se vaya sin que le tomemos la presión. Pero no siempre es fácil, porque además, si tenés que agarrarlo entre todos para tomarle la presión, ya estás tomando cualquier cosa. No te sirve. Tiene que quedar quieto. Sí. Después Nicolás hace una pregunta, dice, si vos considerás que los pacientes con cualquier tipo de artropatía crónica deben ser evaluados por el oftalmólogo independientemente, digamos, si tienen síntomas o no, más que nada por lo que vos bien explicabas respecto al glaucoma. Sí. Mirá, vos decís pacientes que están tratados con qué. Si están con corticoides, sí, obviamente, digamos, por más que haya sido, que sea poca la dosis, hay descrito hipertensión ocular por una inyección de triamcinolona en una rodilla. O sea que no es que los corticoides de cualquier vía que entran al cuerpo pueden producir glaucoma. Hay gente que es increíble cómo le sube. Ahora, si vos me decís que el paciente nunca se queja de nada y es adulto, es muy raro que él tenga una uveitis y no se dé cuenta. Muy, muy raro. No, es muy raro. Y por otro lado, un paciente de 40 años normalmente va a empezar con problemas de visión, de cerca. La presbicia en general le agarra a todo el mundo. Y si es miope o si tiene otro problema, ya iba al oftalmólogo. Yo no derivaría a todos los espondiloartropatías que le habíamos, porque normalmente no le vamos a encontrar nada. Bien. También otra con respecto a la IJ, si consideras que los niños con uveitis y AIJ, ¿en qué casos debería hacerse OCT? Mira, la verdad,
Yo te digo sinceramente, yo tengo unos CT en el consultorio, porque trabajamos en un lugar que lo tenemos. Si cualquier nene que viene, o cualquier uveitis, le hago CT por las dudas. La verdad que es un estudio muy fácil de hacer. Es más fácil que tomar la presión. Con lo cual, me parece que uno CT por año yo le haría a cualquier paciente con AIJ o con cualquier uveitis anterior. A muchos le hacemos nosotros porque cada vez vemos más que hay un pequeño edema cistoide que lo estamos dejando pasar y no nos damos cuenta. Así que mi respuesta yo le haría una vez por año un OCT, si se puede. No es una recomendación que vos me digas está en las guidelines de ningún lado. Pero es un estudio de no contacto que tiene que mirar una cruz, sacar una foto. ¿No? Es nada, Perfecto. muy fácil. Joana Zacarías, nuestra compañera y amiga, pregunta si es claro para ustedes en el diagnóstico por imágenes diferenciar una vasculitis oclusiva de una coagulopatía. No, autoinmune de una coagulopatía. No es fácil, para nada. En realidad, cuando nosotros vemos una vasculitis oclusiva, ya te digo, lo llamamos a un reumatólogo, porque queremos que descarte. Yo le pregunto si tiene llagas, aftas, orales, genitales, si tiene algún pariente con enfermedad autoinmune, hago una somera anamnesis, pero la realidad es que yo quiero que lo revisen y la realidad, y no le quiero sacar sangre hasta que no me digan bien qué estudios vamos a pedir. Me olvido alguno, así que prefiero derivárselo y decirle, mirá que tiene una vasculitis oclusiva, y te puedo hasta mandar una foto, porque eso sí lo veo bien. Como le mostraba recién, se ve un vaso blanco, a veces con hemorragias alrededor, a veces sí, pero ese vaso debería haber continuado y no continuó. Así que este paciente tiene una vasculitis y grave. Y me preocupa el resto del organismo, me preocupa el riñón, me preocupa el corazón, el cerebro. El ojo es lo que nos avisó. Bien. Ramiro nos pregunta, dice Pablo, ¿el edema de mácula está planteado en la literatura tanto como actividad como con complicación de la uveitis? ¿Hay alguna forma de diferenciar una de otra? Y realidad, termino la pregunta sí, que viene enganchada, dice, si siempre iría con inmunosupresión o podría requerir solo antiangiogénicos. Con antiangiogénicos. Mirá, el edema macular, es verdad, nosotros, la FDA, por ejemplo, no lo contempla como actividad. Cuando nosotros hacemos un protocolo de uveitis, dice, ¿tiene Tyndall, tiene vitreitis o papilitis? Y no nos deja poner el edema macular como un signo de actividad. Lo toma porque puede ser residual. Nosotros tenemos pacientes que están perfectos y tienen edema macular y no tenemos manera de sacárselo. Entonces no es siempre signo de actividad, como el Tyndall o como la papilitis. En este caso no. Hay veces que es residual, no sabemos cómo sacarlo. Los antiangiogénicos resuelven algunos. Esto, la verdad es que yo creo que como no sabemos el origen, le empezamos a tirar de todo. Lo primero que usamos es el corticoide local o intravitrio, y es uno de los que más resultados da. Pero tenés que poner la balanza si tiene glaucoma o no, ¿no? Y después, si no anda, yo uso también antiangiogénicos. Y después, si no anda, empezamos a hablar de a ver si el anti-TNF lo puede controlar, y de hecho hay trabajos con con tocilizumab, hay trabajos con adalimumab, hay trabajos con distintos biológicos en edemas recalcitrantes, y siempre que hay muchos trabajos es porque nadie le encontró la vuelta, ¿no? Y creo que debe ser diferente en cada paciente. Amelia Granel, hola Amelia, te pregunta, en adultos que comenzaron siendo IJs y están siendo adultos asintomáticos, ¿cada cuánto sería la periodicidad del control con el oftalmólogo? Sí, a ver, es verdad. Mirá, en el AIJ está re claro. Ahora, cuando se vuelve adulto no está tan claro. En general, los pacientes que a mí me derivan los mandan 2 veces por año. Y yo sigo con eso, 2 veces por año. Pero lo definió más el reumatólogo que yo. Le tomo la presión, veo que no tenga Tyndall. Y en este caso que mostré, este era un paciente que claramente tenía síntomas. Estaba viendo menos y él lo notaba. Con lo cual, ya no era un control. Estos pacientes siguen haciendo uveitis que no se dan cuenta. O sea que sí es verdad que no pueden dejar los controles como una espondilotropatía, por ejemplo. Siguen siendo uveitis que a veces no pasan desapercibidas. Hay una de tratamiento que hace el doctor Tamashiro que dice, en pacientes con ARADA, tratados con corticoides y anti-TNF, que tuvieron resolución del cuadro, ¿qué dice la evidencia o qué considerás vos que hay que seguir con el anti-TNF? ¿Cuánto tiempo? Y no tenemos trabajos de eso como tienen ustedes de una estrategia de salida, pero todos por consenso, ¿no? Lo que podés escuchar en un congreso y lo que se hace en las mesas redondas,
tratamos 2 años de que no tenga nada. Y salir de, en vez de 14 días, 21, y de 21, 28, pero porque los copiamos a ustedes, básicamente, no inventamos nada. La realidad es esa. Y los controles más seguidos, si lo estamos haciendo un exit del tratamiento. No tenemos ni idea cuántos van a recaer. Eso justo hablábamos, bueno, vos estabas, Ignacio, ¿no? Que hablábamos de eso, o, no sé, en una de 360 de Weighty. De hecho, lo pensábamos si pudiéramos juntar a esos pacientes y ver qué está pasando. Yo te voy a decir mi experiencia en los visual, que se usó la Limumab en pacientes con todo tipo de uveitis, pero yo tenía muchos con ARADA. Cuando terminó el estudio hubo una fase de extensión, open label. Cuando terminó el open label, los pacientes tenían que estar, ya hacía 4 años que estaban recibiendo adalimumab. Cuando los que tenían obra social tipo OSDE, Galeno, algo así, lo consiguieron y siguieron. Y los que no consiguieron, que fueron el 80%, no te digo que todos se reactivaron, pero me parece que de los 10, 8 se me reactivaron. Y hacía 4 años que estaban sin nada. Entonces no sé cómo vamos a salir de esto. Sí. Más o menos en la misma sintonía, Victoria Martiré pregunta, digamos, en pacientes, en este caso particularmente con BSED, si utilizás la misma línea de tratamiento que las espondiloartritis, iniciar con DMARS y después, si no responde, ir a terapia anti-TNF. Si está haciendo vasculitis oclusivas cerca de lo que es la zona 1, que nosotros llamamos nervio óptico mácula, no, anti-TNF de entrada. Le pedimos que, por favor, por eso. Te mando la foto y te digo, mirá, poner el anti-TNF. Si puedo, se lo pongo yo. Pero yo los BC trato de no manejarlos solo para nada. Así que, pero, el anterior. Si tiene uveitis anterior nada más, no necesito, puedo empezar con DMARS. Pero hay que mirarle siempre que realmente que las vasculitis que hace, o si hace muy poca vasculitis, bárbaro. Podemos tratarlo. El tema es cuando está, porque si te quedó ciego, ya está. O hizo una papilitis por BC y no tengo manera de recuperar. Che, Pablo, te agrego una pregunta, ya justo que tocaron el tema de BSET, que ¿vos le das algún valor a los restos celulares en el vitrio anterior en pacientes con BSET asintomático? Porque sé que es un tema que es bastante controvertido entre muchos de ustedes, y por ahí no sé, tu experiencia, eso, no, digamos... La verdad que no, Yo ya te digo, le miro lo expectás, digamos. Lo expectamos y sí le hacemos... La retinofluoresceínografía, esa que inyectamos fluoresceína, sacamos fotos, la hacemos muy poco. Yo la trato de hacer muy poco. Ahora los BSET sí se las tenemos que hacer. Porque además puede haber vasculitis que no estoy viendo. Y ahora hay equipos... ¿Pero lo visitarías más seguido a ese tipo o lo...? Porque tiene los restos... Sí, o te parece como que no... El concepto es que no te fíes de que no tiene Tyndall, porque ese paciente puede hacer una vasculitis y puede estar activo igual. Así que, en general, los BSET, mínimo, eso los vemos cada 4 meses, como mínimo, 3 veces por año seguro. Y ante la duda, el estudio. Ellos ya saben que se lo tienen que hacer. Son re pocos los BSET, por suerte, pero sí. Bueno. Yo no poco, no sé, pero ahí hay más. Una pregunta más. Si utilizás la ecografía ocular para evaluar la circulación oftálmica, o si tenés conocimiento. No. Sí, hay Doppler de las ciliares posteriores y Doppler de los vasos del nervio óptico, pero es que no están muy estandarizados. Entonces, no sé bien qué me están informando, y la gente que hace glaucoma los usa a ver si hay bajo flujo, pero en uveitis no vi nada que realmente nos pueda servir. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que ahí quedó colgada una pregunta, si quieren la digo. Dale. Del doctor Seré Chulibert. ¿Cuánto tiempo espera la respuesta a corticoides antes de agregar terapia con anti-TNF? Mira, pongamos, el caso clásico es el ARADA, es lo más frecuente que nosotros vemos, que usamos corticoides en periodos largos con un ahorrador, ¿no? Que sea, en general, metrotexate. Y por lo general lo que estamos haciendo ahora es iniciar a las 3 o 4 semanas de los corticoides, cuando el paciente ya está viendo bien, le iniciamos el metrotexate. Nosotros lo hacemos así por una cuestión de que le tenemos miedo al metrotexate, y no queremos darlo todo junto con los corticoides, y no queremos saber si el efecto adverso que tiene es de los corticoides, del metrotexate. Entonces empezamos, el paciente se le pega a la retina, mejora, y le agregamos a casi todo, te diría, un metrotexate 20 miligramos por semana, o 15,
y si no funciona lo escalamos, y si no funciona, bueno, podemos pasar a intramuscular, y si no, recién ahí hacemos un biológico. No le damos a la arada biológico de entrada, para nada. Pablo, una pregunta. Una vez que Sí, ponen el tratamiento con el corticoide en altas dosis y el ahorrador, ¿ustedes ven cambios rápidos en el examen ocular? ¿Cuánto sí. tardan en irse los signos inflamatorios? Mirá, no, en una semana, normalmente en una semana el paciente mejora. O sea, la progresión más frecuente es, viene, ve bultos, tiene los dos nervios ópticos inflamados, desprendimiento de retina, todo, y a la semana está viendo una letra del cartel, o dos. Ya te ve la puerta, entra solo. A las 2 semanas tiene que estar viendo la mitad del cartel, y a las 3 semanas normalmente está viendo casi lo definitivo, casi. Y nosotros, ustedes saben que somos las bestias con los corticoides, que le damos 70, 80, 100, queremos que se cure antes de tomar la pastilla, queremos que ya esté curado. Yo estoy adoctrinado bastante por ustedes, y sé que no está mal, estamos usando dosis muy altas, cada vez trato de usar menos, pero 60 miligramos de prednisona es lo... En nuestra guía dice 60 a 80, así que usamos esa guía. Pero con 60 en una semana tiene que estar mejor. El Tyndall va a pasar de 3 a 1, no va a ser 0, pero estamos viendo realmente un cambio significativo. Y te amplío un poco más, si a las 2 o 3 semanas, si ese paciente sigue con mala visión, sin respuesta, uno puede pasar a un biológico, pero eso sería un país que, no sé, yo no puedo pasar a un biológico y pedirlo que me lo traigan en 48 horas, no. Entonces normalmente hacemos por ahí transinolona, un corticoide local, en ese ojo o en los dos, pero normalmente hay uno que por ahí anda peor, a ese le hacemos una transinolona para que, a ver si termina de resolver el cuadro, y muchas veces con eso arranca, o termina de mejorar. También acá preguntan si en arada utilizas azateoprina. Sí, Sí. sí, un montón, sobre todo en mujeres en edad fértil, me quedo más tranquilo, y usamos acetoprina, y funciona, pero tiene un poco más de efectos adversos gastrointestinales. No sé, por lo menos es lo que... En nuestro paper está escrito que tenemos que suspenderla más por problemas gastrointestinales que, por ejemplo, el metotrexate. No leo tanto el paper de reumato, así que no sé si eso es así o no, pero en oftalmo hay una pérdida de tratamiento por eso. Y Amelia pregunta si ciclosporina también. Sí, lo que pasa es que con el rango terapéutico que tiene es medio así, más corto, más chico, y tenemos que hacer algunos dosajes, yo prefiero no. Si ustedes se la van a manejar, yo no tengo problema. De hecho, se adiciona, por ahí a veces hay una adición de micofenolato con ciclosporina para tratar a los pacientes, pero yo no le pongo nunca. Sí. Bien, bueno, Pablo, nuevamente agradecerte. Bueno, Muy claro. espero que sea un puente entre nosotros. Hablen despacio, recuerden que somos oftalmólogos. No necesiten muchos trabajos ni nada por el estilo, pero sí, nos podemos juntar y podemos discutir las cosas. Bien. Nosotros tenemos mucha capacidad para mostrar lo que estamos viendo. Entonces, eso por ahí sí tendría que... El paciente, yo a veces le doy la foto, le digo, mira, tenés esta foto, y si alguien te la mira, ¿viste? Podés mostrar, acá está la inflamación, acá... no es tanto magia, y no es que inventamos las cosas. Es verdad que el Tyndall no se puede casi fotografiar, eso no te puedo mandar una foto del Tyndall, pero el resto de muchas cosas sí. Bien. Bueno, al chat... Agrego una cosa a lo que dice Pablo, que me parece que es fundamental acá la conexión, porque, bueno, acá, bueno, todo el mundo sabrá, hay muchas clínicas conjuntas en lo que es reumato, ¿no? Tenemos clínicas conjuntas con dermato, clínicas conjuntas con neumo, hay múltiples, pero de alguna manera son especialidades clínicas, con lo cual más o menos uno habla el mismo lenguaje, y por ahí alguna cosa de lo que hace, no sé, por ejemplo, el neumonólogo puede ir a hacerlo uno, o interpretar algún estudio, pero acá, digamos, acá uno es ciego a lo que hace el otro. Entonces creo que acá el diálogo es sí o sí indispensable, ¿no? Y creo que es fundamental tejer todo esto que hablas de los puentes y los enlaces, porque realmente, te digo, en general uno le pasa como reumatólogo que ustedes vienen y hablan de cosas que, viste, por ahí nada, cero instrucción, y lo mismo le pasa, me imagino, del lado de ustedes, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos una formación clínica, de ustedes es más quirúrgico, bueno, etcétera. Un montón, el lenguaje realmente es muy distinto, y me parece que tiene que siempre haber una buena conexión, y obviamente nosotros tenemos que tener siempre algún oftalmólogo de confianza, ¿no? Como manejarlo igual que ustedes, ¿no? Me parece que es una dupla que no...
que es, digamos, no es reemplazable, ¿no? Que es ultra necesaria. Totalmente, sí. Tiene manifestaciones extraoculares para nosotros los pacientes, al revés que ustedes. Claro. Y sabemos que el ojo tiene una prolongación posterior que es el cuerpo humano, pero no la manejamos. Entonces, la idea es charlarlo y que, como vos decís, que no tengo confianza. Yo te digo, por favor, tiene una papilitis y tenés que creerme, porque por ahí no la ves. Pues, te mando una foto, también tenés que saber ver una foto. Por ahí te puedo mandar algunos CT y no tenés ni idea. Pero sí podemos charlarlo y se puede ver, no es tan difícil. Bueno, Totalmente. decía que aparte en el chat muchísimas mensajes de agradecimiento. En lo particular y representando al grupo del GESAR de enfermedades oculares, agradecer a todos los asistentes, a la Sociedad Argentina de Reumatología que nos da esta oportunidad de charlar de estas cosas. Y bueno, esperemos que no sea la última vez y por ahí te vamos a estar molestando en otra ocasión. Bárbaro. Agradecidos para Dale. todos y que tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Muy bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, Pablo. Excelente. Gracias, Pablo. Bueno, chicos, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Gracias a vos, César, y a ustedes. gracias, Dale. muchas gracias.